Análisis en frecuencia de funciones de transferencia. En este video vamos a hablar sobre la realización del diagrama de Bode y de Nyquist, así como su correspondiente aplicación en MATLAB y en Python. Introducción. En análisis en frecuencia de funciones de transferencia, mediante diagramas de Bode y diagramas de Nyquist, es una herramienta importante en el estudio de sistemas dinámicos. Estos análisis proporcionan información valiosa sobre el comportamiento de un sistema en función de frecuencia de entrada. En el diagrama de Bode se obtienen dos gráficas. La primera es amplitud versus frecuencia. Este gráfico permite visualizar cómo responde el sistema a diferentes frecuencias de la señal de entrada. Es útil para comprender cómo el sistema amplifica o atenúa diferentes frecuencias. La segunda gráfica es fase versus frecuencia. Este gráfico muestra la diferencia de fase entre la señal de salida en función de la frecuencia. Es útil en sistemas dinámicos ya que puede afectar la estabilidad y el rendimiento del sistema. El diagrama de Nyquist muestra la respuesta de la frecuencia del sistema mediante un gráfico polar, el cual representa la relación entre la salida y la entrada de la función de transferencia. Permite evaluar la estabilidad de un sistema donde si el diagrama no rodea el punto crítico de -1 en el eje real, se dice que es un sistema estable. Ambos sistemas facilitan la comparación de la respuesta en frecuencia de sistemas alternativos, lo que es esencial en la sección y diseño de sistemas para aplicaciones específicas. Gracias. En el ejemplo 1 tenemos la siguiente función de transferencia. Para realizar el trazado de las asíntotas de forma manual, en primer lugar se sustituye S por J omega en la función de transferencia. Es importante tener en cuenta dos de las propiedades de los logaritmos, ya que se utilizarán en el siguiente paso, donde el logaritmo de A sobre B es igual al logaritmo de A menos logaritmo de B, y el logaritmo de A por el logaritmo de B es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Se aplica inicialmente el concepto de resta de logaritmos de la función de transferencia, donde quedaría el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Posteriormente, para visualizar de una mejor forma el comportamiento de la señal, se multiplica por 20 tanto el numerador como el denominador, donde luego se aplica el concepto de la multiplicación de los logaritmos. Por lo tanto, quedaría 20 por el logaritmo de cada uno de los términos. Finalmente, la expresión que se obtiene, tanto en el numerador como en el denominador, se toma en términos de la magnitud, donde la magnitud de j omega es omega, la magnitud de 1 más j omega a la raíz cuadrada de 1 más omega al cuadrado. La magnitud de 3 más j omega es la raíz cuadrada de 9 más j omega al cuadrado. Y en resumen, corresponde a la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, haciendo referencia al teorema de Pitágoras. Para la fase de cada término, esta está dada por la función arcotangente con dos argumentos, para calcular el ángulo teniendo en cuenta tanto la parte real como la parte imaginaria, quedando como resultado 0 grados más 90 grados menos arcotangente de omega menos 90 grados menos arcotangente de omega dividido 2 menos arcotangente de omega dividido 3 y menos arcotangente de omega dividido 4. El siguiente paso es realizar una tabla de valores en función de omega para encontrar la magnitud y la fase. Para determinar la magnitud se reemplazan los correspondientes valores de la frecuencia en la ecuación 1 y para el valor de la fase en la ecuación 2. Al graficar manualmente el diagrama de Bode en la parte de la amplitud versus frecuencia, se establecen en el eje Y los valores de los decibeles y en el eje X los valores de la frecuencia en radianes sobre segundos. Se dibujan los puntos obtenidos de la tabla que se mostró anteriormente y se traza una línea que une a dichos puntos. Para el gráfico de fase versus frecuencia se establece en el eje Y los valores de la fase y en el eje X nuevamente los valores de la frecuencia. En esta gráfica se puede comparar el gráfico obtenido manualmente con el obtenido en MATLAB y en Python. Se puede ver que los valores de la amplitud y de la fase para las frecuencias establecidas tienden a ser similares. También se puede concluir que esta función de transferencia tiene el comportamiento de un filtro pasabajos, donde amplifica señales menores a 15 Hz y luego el sistema tiende a ser inestable.
Para dibujar el diagrama de Nyquist se pueden utilizar dos opciones. La primera, utilizando los valores de XW y YW, y la segunda opción es por medio de la magnitud y la fase. En este caso se utiliza la primera opción, variando los valores de omega desde 0 hasta 10 radianes por segundo. En el eje X se encuentra la parte real y en el eje Y la parte imaginaria. En este plano se ubican las coordenadas obtenidas como se muestra a continuación. De la misma forma se graficó en MATLAB y en Python. Se observa que el -1 no está rodeado por el gráfico, lo que significa que el bucle cerrado es estable. En el segundo ejemplo, para el trazado asintótico, se inició con otro método calculando la constante de Bode o ganancia de baja frecuencia, la cual corresponde a la ganancia de una función de transferencia cuando la frecuencia angular se aproxima a 0. Se anularon todos los términos con S, excepto las constantes, y se calcula K dividiendo el coeficiente del término constante del numerador por el coeficiente del término constante del denominador. Posteriormente se realizó el mismo procedimiento del ejemplo anterior, obteniendo la tabla de magnitud y fase para diferentes frecuencias y asimismo su correspondiente gráfica de forma manual en MATLAB y en Python. Se puede concluir que tiene una forma similar a la obtenida en el ejercicio 1 y también actuaría como un pasabajos. En el diagrama de Nyquist, a diferencia del primer ejemplo, se observa que el -1 está rodeado por el gráfico, entonces el bucle cerrado es inestable.